Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. El rey David, el grandioso rey David, el más poderoso rey de Israel de todos los tiempos, el ungido de Dios. David era un guerrero y profeta. David era conocido como el guerrero extraordinario, no solo en el ámbito físico, sino también en el ámbito espiritual. Era un adorador. Él tocaba el arpa y calmaba al rey David los demonios del rey Saúl. Él fue un profeta tan ungido, que Dios habló a través de él. El Espíritu Santo le reveló, por ejemplo, en el Salmo 22, David describe el sufrimiento de Jesús, del Mesías, anticipando detalles precisos de la crucifixión de Jesús, cómo le perforarían las manos y los pies, y el sorteo de sus vestiduras. En el Salmo 2, segundo, habla del reinado universal de Jesucristo como el Mesías. En el Salmo 110 se refiere al sacerdocio eterno del Mesías de Jesús, según el orden de Melquisedec. Entonces, no es cualquier cosa. Dios utilizó a este gran profeta. El profeta lo llaman el profeta escatológico. Él predijo siglos antes que vendría de su descendencia. En el Salmo 16:10 predice la resurrección de Jesús. Afirma que Dios no dejará que su santo, que Jesús, vea corrupción, o sea, que lo resucitaría. Entonces, David es un hombre grandioso en la Biblia. Sin embargo, esa capacidad de recibir revelaciones, de retener visitaciones diarias. Él tenía visitación del Espíritu Santo diario, lo dice la palabra, porque digamos que esas visitaciones eran donde le daban las revelaciones. Y él estaba de día y de noche, estaba recibiendo revelaciones, porque él era un adorador y estaba siendo preparado para la guerra espiritual. Seguramente desde cuando vencía osos y leones cuando era un niño, pastorcito de ovejas. Luego derrota al gigante Goliat dándole con una piedra, le lanza una piedra poderosa que le penetró en el centro de los ojos, en la mitad de los ojos. Pero la caída de David, ¿por qué? Porque David cayó en adulterio con Betsabé, en el asesinato del esposo de Betsabé, de Urías, que era uno de los generales más leales y firmes. Esos son de los eventos, de las historias que más analizan los teólogos y en la Biblia. Y hay muchas interpretaciones, y hay observaciones y estudios espirituales, psicológicos, de todo lo que uno quiera, genéticos. Pero yo tengo que decirles hoy, no descuidemos a nuestros hijos, que él descuidó a sus hijos y sus hijos fueron un desastre. Sus hijos se mataron entre sí. Un hijo de él violó a su otra hermana. ¿Qué es eso? Ya sabemos, Amnón violó a Tamar y luego por ese hecho recibió la muerte de su propio hermano Absalón. Absalón traicionó a David, le trató de dar un golpe de estado. Entonces, ¿qué es lo que había? Había una iniquidad generacional. Había en el linaje, había cuerpo de muerte. Esa lucha interna entre la naturaleza pecaminosa del alma y el cuerpo y el espíritu en el linaje de David, que no fue resuelto. Y esa se le heredó a sus hijos. Había una iniquidad, una maldición generacional que venía desde sus antepasados, desde su origen, porque él tiene un antepasado moabita, y de Lot, que fue, digamos que viene y Booz, y de la ramera Rahab, y tiene ese linaje de inmoralidad sexual, que fueron desafíos, digamos, espirituales que seguramente no pudo resolver, o no sé si no era el momento todavía bíblico para resolverlo, pero vemos cómo la negligencia espiritual sí es clara en el rey David. No seas negligente espiritualmente, cuida de tus hijos, forma a tus hijos en el evangelio, en la fe en Cristo, libéralos, no te despegues del Señor, porque si el mismo rey David se despegó, porque la caída de David también muestra una negligencia espiritual, y él abrió puertas de maldición por la tentación. David también, hay que reconocer, yo lo admiro, es tal vez de los personajes más grandes
Obviamente Jesús es el más grande, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero tal vez el personaje más grande, entonces unos dicen Abraham, otros dicen Moisés, otros dicen David, para muchos creyentes judíos y cristianos en el mundo entero ha sido el rey David. Pero hubo una ausencia de la presencia de Dios, porque en 2 de Samuel 11:1 se describe que David se quedó en el palacio en lugar de estar con su ejército en el campo de batalla. Y ahí apareció la tentación porque él había hecho construir alrededor de su palacio las casas de sus servidores. Y ahí vio bañándose desnuda a la esposa del general Urías, a Betsabé, y lo atrajo la tentación de la carne, de la depravación sexual que no tenía resuelta. Él era vulnerable físicamente. Por otro lado, la tentación visual, el pecado de los ojos. Al observar a Betsabé desde su terraza, como lo dice 2 de Samuel 11:2, David sucumbió a la concupiscencia de los ojos, como dice 1 de Juan 2:16. Son puertas del pecado, los ojos. A los hombres, no olviden, los hombres las tentaciones grandes le llegan por los ojos, cuando ven pornografía, cuando ven con otra intención a las mujeres. La segunda mirada del cuerpo de una mujer, del derrier, de las piernas, de los senos. No nos digamos mentiras. Y las mujeres también las seducen más fácilmente por el oído. Cuando le dicen, pero tu esposo cómo te descuida, pero tú eres linda, ¿qué hubo pues mamita, cómo estás de linda? Y así es que lo mismo los ojos del hombre son débiles. Entonces el voyerismo, la embriaguez, porque vemos que aunque la Biblia no menciona explícitamente que David fuera un borracho, ni que fuera voyerista, pero se deduce, porque ¿qué hacía viendo a la mujer del general, viéndola bañar desnuda desde su terraza? Y la historia muestra cómo también él quiso embriagar a Urías para manipularlo y hacer lo que fuera y se acostara con su esposa, pero Urías era un fiel servidor y se levantó embriagado, lo que fuera, y se fue al campo de batalla y lo hizo matar. Eso está en 2 de Samuel 11:13. Entonces, yo creo que David sí le dio lugar al diablo, como dice Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. Él descuidó el llamado diario, porque aunque Dios prometió a David una unción continua, diaria, así está en 1 de Samuel 2:35, digamos que David no se descuidó y en esos días no estaba en la presencia del Señor adorándolo, ni fue a la batalla, a la guerra, porque él era un hombre ungido para la guerra espiritual y para la guerra física, para la guerra militar. Él era el rey guerrero. Y hubo falta de arrepentimiento preventivo, él no se limpió y no se liberó, solo lo viene a hacer cuando Dios le manda la razón y le dice que es un malvado a través del profeta Natán. Y él ahí sí es cuando, pagando las consecuencias, le dijo, de todas maneras paga las consecuencias. El hijo de ese embarazo maldito con Betsabé murió. Y él supo que era por eso. Además, después, cuando ve todas las consecuencias terribles, él escribe los Salmos 51 y Salmos 32, que son de liberación y de arrepentimiento. Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Y límpiame más y más, le pido al Señor, de esta maldad que hay en mí, de la iniquidad. Borra, olvida más mis rebeliones, o sea, esa alevosía. Y perdona más y más mis pecados. Eso lo dice en el Salmo 51. Y en el 32 también clama dice que los huesos se envejecieron y hubo, mientras que él no confesó su pecado. En conclusión, podemos decir que el gran rey David, ahora, él no fue sacerdote de su casa. Él descuidó a los hijos. Descuidó los aspectos esenciales de su responsabilidad como padre creyente, como sacerdote familiar. No descuides a tus hijos, no descuides a tu esposa. Tú, varón, eres el llamado a hacer oración diaria, a hacer altar con tu mujer y con tus hijos en tu casa, a enseñarles la palabra. Y tú, mamita, edificas tu casa a través de la palabra, edifica a tus hijos y a tu esposo y a tu familia. La caída del gran poderoso rey David, que tenía una relación constante y permanente con Dios, que tenía unas visitaciones de Dios, que el Dios hablaba a través de él, que lo levantó como el más poderoso rey, sabio, inteligente, poderoso, rico y guerrero, fue por la falta de vigilancia espiritual de sus hijos, porque dio paso a la carne, a su naturaleza humana. Él, en lugar de haber descuidado sus aspectos esenciales, también de su sacerdocio familiar y de su responsabilidad como adorador. Entonces, toda esa historia de Amnón que viola y engaña a su hermana Tamar, y luego como Absalón mata y se rebela contra el rey David, porque como no tomó cartas en el asunto, él mismo mató a Amnón. El mismo rey Salomón, el poderosísimo rey, el más sabio y más rico, también fue desviado su corazón porque tuvo muchas 1000 mujeres.
tuvo 700 concubinas, tuvo 300 esposas y fueron extranjeras que hacían idolatría, que adoraban a dioses inmundos en la idolatría, y él permitió eso. Y terrible la caída también, digamos, de Israel por culpa del rey Salomón. Pero todo se debe a un linaje no liberado, porque no hubo una transmisión consciente de la enseñanza y la disciplina de la oración y de la relación con Dios, de la palabra de Dios. Son lecciones para hoy, para nosotros. Tenemos que ser líderes y sacerdotes de nuestra casa. No basta tener una relación personal con Dios. Los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos y nosotros aún los nietos y toda la familia. Tenemos en segundo lugar que tener una vigilancia espiritual. Incluso los más ungidos están en riesgo, pastores y ministros que caen si no cumplen con los roles y permiten brechas, entradas, caídas, porque ahí entra el enemigo que está como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Hay que reconocer que estamos en guerra espiritual, porque la batalla es permanente. La lucha no es contra personas, contra carne y sangre, sino, como dice la palabra, es contra principados, potestades. Estamos peleando, hay debilidades generacionales, hay debilidades y demonios territoriales, hay puertas abiertas que hay que cerrar, y es vulnerable, y todo adorador, todo creyente, y más los ministros, el llamado es a proteger a su familia y a no despegarse de la presencia de Dios. Ni un día, ni un momento. Yo los bendigo en Tiempo de Liberación, Carlos Medina. Este es su podcast que sale, lo publicamos los lunes y los viernes a las 6 de la mañana. Y el Tiempo de Liberación todos los martes 7:30 de la noche en vivo, en directo. Hacemos la transmisión. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén. Arrepentidos y creed. Tener vigilancia permanente en tu relación con Dios. No andar abriendo ventanas con los ojos y con lo que se dice, con lo que se oye, de música, de cosas inmundas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Liberación, el podcast.